visión, otra mirada. Esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos y que we are delighted to be here. Desde adentro, con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a esta nueva temporada en Desde Adentro. A pocas semanas de terminar sus funciones como fiscal general de Colombia, estuvimos con Francisco Barbosa, el fiscal general de este país, hablando, por supuesto, de seguridad, no solo de la seguridad de Colombia, sino de toda la región. ¿Qué le preocupa de Ecuador? Y sobre todo esas confrontaciones que tuvo con el presidente Gustavo Petro. Los invito a escucharla. Señor fiscal. Qué bueno verlo. Qué gusto estar aquí con ustedes, Andrea. Gracias por su tiempo, señor fiscal. De verdad que está un placer y bienvenidos a la Fiscalía. En sus últimos días usted, ¿cuenta los días? Yo sí los estoy contando, ya los últimos días, porque además han sido un trabajo de 4 años de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, muchos recorridos por el territorio, un compromiso internacional que asumí también en el marco de mi función como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales Generales, que aglutina 22 países. Entonces creo que además he estado internamente respondiendo y externamente también respondiéndole al país. Y como siempre lo hemos visto activo, ahí en redes, usted ha hecho mucho territorio en Colombia, ha viajado mucho y lo último lo vimos en unas reuniones de consejos de seguridad con los alcaldes recién posesionados. ¿Cómo le fue con eso? Bien, digamos que es un escenario natural que la Fiscalía General de la Nación trate de empalmar el trabajo que hay con los nuevos gobernadores y alcaldes en muchas ciudades del país para que el tema de seguridad sea, digamos, se acompañe de una justicia efectiva. Y esa tarea es una tarea natural. Es la primera vez que me ocurría a mí llegar, digamos, a encontrar alcaldes electos y gobernadores electos. Yo cuando llegué ya habían gobernadores y alcaldes electos. Entonces tratar de ayudarle a Bogotá, ayudarle a la gente de Medellín, de Cali, de Barranquilla, de Cartagena, pero en principal los territorios. Los territorios son vitales en Colombia porque yo he sentido, sobre todo con todo esto que ha ocurrido de la política de la paz total en Colombia, que nadie sabe qué significa, que nadie sabe para dónde va, que la seguridad ha venido afectándose paulatinamente en los territorios y ha venido bajándose la guardia en el trabajo articulado de policía, ejército y otras entidades con nosotros. Lo escucho entonces, se va preocupado por la seguridad en Colombia, sobre todo, ya vamos a hablar de la de América Latina. ¿Le preocupa la seguridad en Colombia, fiscal? No, me preocupa mucho porque es que la manera, Andrea, de poder luchar contra la criminalidad es muy simple, es establecer un trabajo entre todas las entidades del Estado para contener la criminalidad y que la criminalidad pueda reducirse. Si tú ves que no hay los mismos discursos, que es lo que ha venido ocurriendo en Colombia, y vuelvo y hablo de la paz total, y hablo también de esa laxitud que se ha dado frente a algunos territorios, por ejemplo, de los ceses al fuego, en donde la fuerza pública no estaba en zona rural, lo que nos ha impedido a todos hacer efectivas órdenes de captura de personas que han cometido violaciones de derechos humanos. Es un tema de los líderes sociales. Si nosotros no trabajamos articuladamente, no trabajamos justicia, desde el gobierno nacional, desde las diferentes ramas del poder público, vamos a tener un problema. Esa es mi preocupación en Colombia. Muchas veces las críticas que yo he hecho han sido duras. Yo creo que la gente quiere que le hablen con claridad. Yo no voy aquí a dorarle la píldora a nadie, yo voy a decir lo que estoy pensando y quiero decirle que estoy muy preocupado de lo que ocurre en Colombia y de la perspectiva de Colombia para los próximos años, a pesar de que tengo esperanza de que aguantemos y de que Colombia pueda, en un momento determinado, poder salir de la situación en la que está viviendo. El hablar duro, el hablar claro, señor fiscal, ¿le ha costado la relación con el presidente Gustavo Petro, con el Ejecutivo? Mire, yo le voy a decir una cosa, ni siquiera con el presidente Gustavo Petro, con quien yo me he encontrado en 6 ocasiones o 7 ocasiones, yo no tengo contra él personalmente nada, y creo que él no tiene contra mí nada. Lo que pasa es que nos oponen los principios. Entonces, él tiene unos principios y yo tengo otros. Yo creo que la seguridad, el orden, la legalidad, la aplicación de la Constitución y la ley, la formación que tenemos él y yo no, él es un excombatiente, es un exguerrillero, es una persona que cometió actos criminales en su época, fue amnistiado en una época en que no había verdad, no había justicia ni reparación,
No había nada de eso y yo no tengo esa formación. Entonces, tenemos dos formas de concebir el Estado. Pero una relación tan tensa, fiscal, entre la Fiscalía, por ejemplo, y el Ejecutivo, ¿no merman un poco el tema de la institucionalidad, la democracia? Es decir, una relación así no es lo ideal. No, yo creo por el contrario que soy lo ideal, decía lo ideal. Y le voy a poner el ejemplo que me parece bien interesante. Dígame. Cuando yo llegué me criticaban que porque tenía una relación estrecha con el presidente Duque y que eso le hacía daño a la democracia. Trabajar tan cerca del Ejecutivo, eso es dañino para la democracia porque eso atenta contra la democracia y la separación de poderes. Y ahora que no tenemos un trabajo completamente articulado o que tenemos posiciones diversas, eso atenta contra la democracia. Entonces, palo porque bogas y palo porque no. A mí me gusta el sistema que tenemos, porque es un sistema de equilibrio de poderes. Y el sistema de equilibrio de poderes es lo que hace que esto funcione adecuadamente. A mí me parece interesantísimo que exista debates y democracia y que el fiscal pueda decir una cosa y que el presidente pueda responder otra. Luego, no existe problema con el presidente Gustavo Petro desde el punto de vista por lo menos personal, desde el punto de vista institucional, todos, y los voy a seguir diciendo hasta el final de mi mandato y también lo voy a seguir diciendo como un ciudadano activo en el ejercicio de mi condición de colombiano. Todos esos ejemplos que usted nos pone, de esas confrontaciones que ha habido con el Ejecutivo en Colombia, hoy que está a puertas de dejar la Fiscalía, señor fiscal, usted dice, quizás se me fue la mano en algún momento. Algunos dicen, al fiscal se le ha ido la mano con el presidente, se sentó en ese Consejo de Seguridad con los alcaldes, el ministro de Defensa le dice que está haciendo política, que está interfiriendo en la cuestión del orden público. ¿No cree nunca que se le ha ido la mano con el presidente Petro? No, yo no creo que se me ha ido la mano. Yo creo que lo que he hecho es afianzar la defensa institucional del país y creo que hemos ganado tiempo. Hemos ganado tiempo los colombianos porque es que aquí no puede pasar que yo hablo de paz y entonces un senador afecto al gobierno presenta un proyecto de ley en donde dice, esta se llama la ley Barbosa, vamos a meter a la cárcel a los que hablen sobre paz. Entonces uno dice, gravísimo. Temas de seguridad, es natural que yo vaya a consejos de seguridad. He ido a consejos de seguridad, la Fiscalía asiste a consejos de seguridad en todo el país. No está usurpando ninguna función, No, es como estaban pero además, diciendo. imagínese usted, el fiscal no convoca consejos de seguridad, los convocan los alcaldes o los gobernadores. Usted lo invitaron. Como invitan siempre a la Fiscalía. ¿Y qué hice allá en Medellín, para que usted sepa, o en Cali? Criminalidad en Medellín. Hay 4 comunas gravísimas en seguridad, Manrique, Robledo, Candelaria. Y yo llego allá, me reúno y les digo, vamos a fijar unas líneas de trabajo en homicidios, en hurtos, en extorsiones, en microtráfico, y vamos a asignar unos fiscales, y vamos a capturar a unos que tienen órdenes de captura sin ejecutar. El alcalde dice, magnífico, pongamos nota, la alcaldía pone unos recursos, nosotros otros, y ese es el resultado del Consejo de Seguridad. Y aquí me critican y me dicen, el fiscal general se fue a hablar allá, que salgan de Bogotá, que salga el ministro de Bogotá. Es que todos están de vacaciones. Entonces todos cierran los ojos, se duermen y se angustian porque el fiscal anda dando vueltas por el país. Yo dando vueltas por el país porque cumplo mi función. ¿Todo tan mal, fiscal? ¿Todo mal? Pues yo no veo por dónde ver cosas buenas ahorita. Tal vez el trabajo de las entidades de control, de la Corte Suprema de Justicia, las instituciones han venido hablando. Cuando yo digo que el otro día hicieron un titular diciendo el fiscal general dice que el presidente no representa la institucionalidad, yo quiero dar una claridad sobre eso. Yo lo que quiero decir es que, pues por supuesto, que él fue elegido democráticamente. Y lo fue. Claro, los colombianos fueron a las urnas y votaron por él. Y mayoritariamente ganó. Y sobre eso no hay discusión. De hecho, él se tiene que quedar hasta el 7 de agosto del 2026. No sé si su salida será lánguida o feliz. Yo creo que será lánguida. Pero eso es otra cosa. Él... ¿Ya tiene usted la bolita de cristal para saber? Yo creo que no hay que tener bolita de cristal para saber que si seguimos en la condición que seguimos, la molestia y la tristeza de los colombianos va a aumentar. Pero lo que le digo es lo siguiente, más allá de eso, ¿qué he visto yo? Un presidente que es la institucionalidad, que debería representar esa institucionalidad, se levanta a atacar la Fiscalía, a atacar la Procuraduría, a atacar el Congreso de la República, tildó de mafiosos a los congresistas, a atacar a los gremios, les dijo mafiosos, a la Fiscalía le dijo que era una entidad que promovía o que trabajaba para el narcotráfico.
a la Corte, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia, uno tiene que cuando asume un cargo, encarnar ese cargo. Él ya dejó de ser guerrillero, él ya dejó de ser senador opositor, ahora debería ser presidente. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Usted habla mucho del tema de seguridad y de Colombia lo llevo a América Latina porque es imposible no hablar. Lo llevo a Ecuador. Yo sé que usted es muy cercano también de los fiscales en América Latina, de la fiscal Diana Salazar en Ecuador. ¿Cómo ve la situación de Ecuador en todo lo que está pasando? No, yo lo que creo es que Ecuador está en una situación institucional muy compleja porque Ecuador fue una especie de caldo de cultivo y de preparación para la llegada de esas organizaciones criminales. Es decir, yo cuando estuve en Ecuador y cuando he visitado Ecuador desde el año 2006, 2007, es decir, casi 18 años, 15 años, yo cada vez que iba a Ecuador decía, qué gran país, qué país tan seguro. Me sentía bien en Quito, en Guayaquil, pero pasamos de un momento a otro de 8 muertos a 25, 26 muertos por 100.000 habitantes. Usted para pasar de 8 a 26 es que le pasó un terremoto criminal por encima. Algo pasó en Ecuador, porque la gente ecuatoriana es tranquila. Y porque Ecuador, a pesar de la pobreza en algunos lugares, a pesar de que es un país más pequeño que Colombia, pero es un país más o menos manejado. Había crisis políticas, sí, siempre las ha habido, sobre todo las vimos a finales de los 90. Luego hubo una estabilidad democrática que se mantuvo con Correa un tiempo y luego pasamos a otros escenarios en donde lo que fue ocurriendo fue que paulatinamente la persecución a la criminalidad o no se advirtió lo que estaba ocurriendo en la región alrededor del narcotráfico. Y eso, al encontrar un lugar, si se quiere, desprotegido desde el punto de vista de normativo, fue penetrándose paulatinamente en el país, lo que llevó a Ecuador a tener esta situación. ¿O se hicieron de la vista gorda, fiscal, quienes gobernaban en esos momentos, o ay, no me di cuenta que esto iba a pasar? ¿Los cogieron desprevenidos? No, pudo haberlo de las dos cosas. Yo creo que de golpe no advirtieron lo que está ocurriendo y le voy a contar dos, digamos, buenas conversaciones que tuve con el fiscal de Chile y con la fiscal de Ecuador en los últimos días. La estamos viendo solo Ecuador ahora, pero la región como tal está No. Ecuador propensa. está, Perú tiene un tema muy grave, Chile estaba empezando a vivir problemas graves, Argentina, pues digamos hay interinidad en la Fiscalía o en la Procuraduría de Argentina desde hace 5 años, Uruguay tiene interinidad en la Procuraduría, que están al frente personas haciendo la tarea. Brasil pues ha vivido un fenómeno muy complicado, la relación Fiscalía-Presidencia. Venezuela pues ni hablar, Cuba ni hablar, Nicaragua ni hablar. En Guatemala hay una situación súper complicada, ustedes la han venido democracia, sí, señor. Honduras vive otro proceso, Salvador tiene otra situación. Es decir, toda la región tiene algo que contar. Claro, sí. Cuando yo converso con los dos fiscales, la fiscal Diana Salazar, que considero que es una mujer valiente, está asumiendo una carga, a mi juicio, de muchísimos años en donde las entidades no estuvieron conscientes o no fueron capaces de prevenir lo que podría ocurrir. En ese sentido, ya veníamos en Guayaquil con una serie de problemas, que es lo que yo percibía, y esos problemas llevaron a que una situación carcelaria de los últimos años empezara a tener ya impacto ya no solamente en las cárceles, sino en las calles. Y eso llevó a que hoy se tome la decisión que tome el presidente Noboa, que yo no voy a entrar en esto, yo respeto la decisión del presidente Noboa, pero un presidente está para defender el orden y la seguridad en un país. Y uno no puede ahora salir como salieron estos detenidos en Guayaquil, o en alguna, creo que es en Guayaquil, a salir con un discurso diciendo invitamos a este gobierno a que haga lo que están haciendo en Colombia de hacer la paz. Deportar a colombianos que están detenidos en las cárceles, ¿qué opina usted? Porque ha sido todo un debate frente a qué pasaría con ellos cuando lleguen a Colombia, si los deportan masivamente. Bueno, pues me parece un asunto complejo administrativamente. En eso creo que el ministro de Justicia de Colombia ha tenido... ¿Estás de acuerdo con el que dice hay que revisar caso por caso? Creo que el ministro Néstor Osuna ha tenido sensatez,
porque hay que mirar caso por caso en el marco de las relaciones. No puede ocurrir que manden 1.800 personas o 1.500 personas a la frontera, porque va a ocurrir lo siguiente, pues esas personas las sacan de las cárceles y cruzan inmediatamente los caminos porosos de la frontera y vuelven a Ecuador y vuelven a la situación de Ecuador en una situación catastrófica. Creo que debe haber un trabajo diplomático bilateral, sosegado, y en eso creo, mire usted, que el ministro de Justicia tiene razón y por eso mi posición no es una posición intransigente con el gobierno colombiano. Creo que ahí tiene razón el ministro Zuna. Cuando usted dice que ha hablado con la fiscal Diana Salazar, una mujer que está amenazada, quien la iba a supuestamente matar, se fugó de una cárcel, ¿qué consejo usted o mensaje le podría dar a la fiscal y a los ecuatorianos frente a lo que se está viviendo cuando Colombia tiene una experiencia de unos años muy oscuros, fiscal, en esa época? Uno de los temas que le decía de las conversaciones con ella fue que la Fiscalía digamos, estamos también explicándoles qué significa tener normas de derecho internacional humanitario en el marco de un conflicto armado interno como decretó el presidente Noboa. Creo que ahí es importante que sepan los límites tanto fiscales y jueces de lo que está ocurriendo, pero ojo, también hay que entender que la dinámica del Ecuador, procesal, penal y penal, es garantista. Y en ese sentido, pues obviamente usted puede decir que se va a capturar una cantidad de gente, pero al final del día pueden ocurrir habeas corpus y en 30 días la gente puede estar saliendo. Mi consejo es un consejo para ella, pero más allá de ella, para el sistema, porque ella lo tiene muy claro. Es necesario siempre respetar las garantías procesales y las formas para no caer también en un sistema de persecución que muchas veces funciona de forma inadecuada. Pero la posición de recuperar el país a través de un estado de emergencia o una situación como estas, pues es parte del fuero interno de un presidente y yo lo respeto. Para cerrar el tema de Ecuador, ¿hay algún indicio de nexo en Colombia con las FARC o con las disidencias de las FARC o con el ELN, fiscal de los choneros, los lobos, los tiguerones? ¿Hay algo sobre eso? No, nosotros no tenemos información. Hasta donde yo tenga información no sabemos de vínculos de esto. Lo que ha ocurrido es que como cuando vuelves a Ecuador, un templo de puedes encontrar un lugar donde puedes establecer actividades criminales, pues me imagino que cambian de nombre o cambian se asocian con otros. Se asocian con otros. Y acuérdate que hay una cosa muy importante y es que la policía es la que se encarga de ir poniéndoles los nombres a esas organizaciones, pero por supuesto que esas organizaciones son organizaciones que tienen vínculos en común seguramente y tenemos que estar ahí. Te decía el caso chileno, que es interesante, en donde nos dicen además en una reunión en Chile, el fiscal regional de Antofagasta, y me dicen, ¿ustedes conocen a los chotas y a los espartanos? Y le digo, pues por supuesto, para que la gente entienda, estas son organizaciones criminales que operan en Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Y le estaban preguntando desde Chile. Y entonces me dicen, porque es que aquí tenemos una población de colombianos flotante, tenemos 700.000 habitantes, Antofagasta es una de las ciudades más ricas de Chile, un PIB muy importante, y entonces me dicen, lo que pasa es que tenemos 700.000 habitantes, 200.000 de origen colombiano, la gran mayoría de dos zonas del país, que es Buenaventura y Tumaco. Y muchas de esas personas que están allí viviendo, por supuesto, algunas haciendo las cosas bien, otras no, se ha venido aumentando en la ciudad de Antofagasta la extorsión, el microtráfico, la venta de drogas y la compra de bienes en lugares además históricamente importantes para la ciudad. Y no sabemos qué es lo que está pasando y qué vamos a hacer. Es decir, y yo les dije, ¿ustedes tienen ley de extinción de dominio? Mejor no tenemos ley de extinción de dominio. Y finalizamos con eso de la ley de extinción de dominio. Me hace pensar el debate que se está dando en Ecuador del tema de la extradición. Colombia la tiene hace muchos años y apenas en Ecuador hubo una consulta, los ecuatorianos votaron no, la van a volver a proponer. ¿Es una herramienta la extradición, fiscal? Buenísima, es una herramienta fundamental para cuando los países se van quedando sin posibilidad o con un aparato de justicia frágil. Es importante también la posibilidad de utilizar la extradición como un mecanismo de cooperación bilateral. Lo hemos hecho en Colombia durante muchos años. Tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos en ese sentido. Yo soy un defensor de la extradición de colombianos que han cometido delitos en otros países, más allá de las discusiones de casos o de lo que se pueda ocurrir en uno o en otro. La Fiscalía colombiana tiene una estrecha cooperación con los Estados Unidos y debo decirle también en el marco de esta gestión que termina
que le agradezco profundamente a los Estados Unidos por haber acompañado a esta Fiscalía, por el Departamento de Justicia. Vamos a terminar en una reunión muy importante con el fiscal de los Estados Unidos, con todo mi equipo directivo en los próximos días en la ciudad de Washington, y eso me da a mí tranquilidad de por lo menos de que Colombia con su justicia ha sostenido el país. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Va a extrañar este lugar? No. No. No, yo no extraño los lugares, yo extraño las personas que me acompañaron. Y en ese sentido creo que hicimos un grupo de trabajo muy interesante. Nuestra cotidianidad a partir del 13 de febrero cambia, pero yo normalmente no me ato a los lugares. O sea, la gente diría, tendrá viudez del poder el fiscal general de la Nación de Colombia, y yo le digo, no, yo tengo una capacidad de resiliencia enorme por una razón, porque a mí no me definió un cargo. O sea, ni el lugar ni el cargo va a extrañar. Yo tenía vida previa, y mi vida previa era muy sabrosa también. Escribir, pensar, reflexionar, hablar con la gente, dictar clase. ¿Qué viene para usted? ¿A qué se va a dedicar? Antes de preguntarle la del millón, ¿no? Voy a Estados Unidos a dictar clase. Fui invitado en la Universidad de la Florida y voy a preparar un libro sobre lo que ocurrió en estos últimos 4 años, pero sobre todo muy periodístico de lo que ocurrió este último año y medio, que es mucho más interesante. Quiero leerlo ya, fiscal. ¿Abona el camino para algún cargo público? ¿Le gusta el tema de la presidencia? Siempre preguntan eso. Es porque le he dicho que usted es muy político, que lo ven ahí, que alguna gente incluso le ha dicho. Usted podría ser buen candidato, le han dicho, ¿no? Sí, me han dicho eso. Entonces yo le respondo eso de una manera clara. Todo esto que ocurrió llevo 6 años en esto, casi 6 años, 4 como fiscal y año y 7, 8 meses como consejero presidencial. Lo único que hice fue separarme de mi familia, dedicarle un tiempo enorme a la vida pública. Uno pierde la vida privada casi en estos casos, y yo lo que necesito es realmente encontrarme otra vez con lo que yo soy, porque necesito recuperarme también en todo sentido. Lo que sí no será entonces será un ex fiscal silencioso. No puedo. Ya no puedo por una razón, porque yo no soy así. Y porque al mismo tiempo creo que el país está esperando que uno hable y que uno diga lo que ha dicho. El unanimismo, repito, es un vector de la construcción, de la destrucción de un país y de la institucionalidad. La crítica, incluso virulenta, hace parte también de la democracia, sin que eso pueda arrebatarle el poder a las instituciones. Cuando yo dije y he dicho que no me parece justo con el país que se arremeta contra la institucionalidad desde el Ejecutivo, lo digo porque me he sentido atacado, agraviado como institución del Estado, y no nos hemos sentido, digamos, amigos de un escenario en donde yo durante 4 años luché contra la criminalidad, contra el narcotráfico, contra todos estos fenómenos, y hoy ya me toca ver exactamente cada día qué es lo que dicen desde el Palacio de Nariño contra nosotros y contra el Estado. Si la reacción mía es fuerte, es porque justamente estoy tratando de que esto no se rompa. Lo dejo trabajar, le deseo la mejor de las suertes en lo que venga, fiscal, y gracias por esa radiografía también, no solo de Colombia que nos interesa, sino de toda nuestra América que nos preocupa. Pues muchas gracias, un placer haber estado aquí. Gracias.